Y ahora sí, vamos a nuestra columna de seguridad social de cada lunes. Cada lunes nos acompaña Nicolás Riquelme, delegado de ATE Rosario, analizando una temática distinta. Hoy particularmente vamos a hacer un recorrido de las políticas públicas desde el 2004 hasta la actualidad. Es un recorrido largo, pero bueno, vamos a hacerlo porque es súper necesario. Te damos la bienvenida, Nico, ¿cómo estás? Hola Noé, hola Lauti, ¿cómo están? ¿Con frío? Mucho frío hoy. Sí. Sí, yo acá con el mate, tratando de calentar un poco el cuerpo y con toda la ropa posible puesta. También. Sí, Sí, sí. sí, no, no vamos a mentir que la verdad, en un momento dijimos, che, no será posible hacer un home office al estilo, Claro. al estilo pandemia, pero bueno, no, ya Al estilo pandemia, bueno. claro, hubo que despegarse de la cama y bueno, acá Hoy, Y estamos. hoy nos está pasa a para calza y todos hoy. pantalón. Claro, Pero bueno, es ese ratito hasta llegar a algún lugar con calefacción Claro. y, y con compañeros y compañeras con los Ujú. cuales charlar un rato y arrancar el día, ¿no? Que justamente es eso, el día a día de poder compartir con los compañeros y ir generando ese calor humano, esa comunidad. Me imagino que les debe pasar lo mismo ahí en la radio. Sí, totalmente. Bueno, después de una semana agitadísima en todo Ujú. lo que tiene que ver con nuestro país en general, la verdad es que nos parecía súper necesario poder hacer un análisis del desarrollo de la seguridad social de estos años, ¿sí? Que marcan la diferencia con cómo se venía dando la política de seguridad social Ujú. antes del año 2003-2004, ¿sí? A Bien. ver, la realidad es que la coyuntura nos impone no ser indiferentes a la cuestión política, a la cuestión de cómo este gobierno está avanzando en todo lo que tiene que ver con los derechos democráticos, que la verdad es que en este país han cobrado vida. O Ujú. sea, la verdad es que nuestros compañeros eh, desaparecidos, nuestros 30.000 compañeros desaparecidos han dado su vida por poder tener un país y una nación más justa, ¿sí? Así que nos parecía súper necesario hacer este recorrido, ¿sí? Ujú. Desde el año 2003 en adelante, eh, la realidad es que la seguridad social no podía abarcar y no quería, porque era parte de un modelo de gobierno, abordar las necesidades básicas de una población, ¿sí? Entonces, toda la seguridad social, o prácticamente toda, tenía su piedra basal en los planes sociales, Ujú. ¿sí? Nosotros siempre tratamos de hacer la diferencia entre lo que es un plan social y un derecho, ¿sí? Eso lo venimos haciendo desde el principio de la columna, Ujú. porque nos parece fundamental entender la diferencia sustancial en el significado de lo que es un derecho, algo que nos corresponde, y un plan social que viene a ser un paliativo ante una situación ya desbordante en diferentes áreas, Ujú. ¿sí? En el año 2003 estábamos hablando de que los planes sociales eran de 2 millones. Había 2 millones de personas que recibían un plan social. Obviamente sin estar bancarizado, obviamente en la más profunda informalidad, ¿sí? Lo cual fue disminuyendo a partir de los años hasta llegar hasta el año 2015, Ujú. de una manera gigantesca. A ver, que disminuyan los planes sociales del año 2003 de 2 millones al año 2007 a 700.000 tiene que ver con que se pudo generar empleo real, ¿sí? Exacto. Cuando bajan los planes sociales, cuando las personas ya no reciben un plan social, es porque de alguna u otra manera pueden bancar la olla en casa, Ujú. ¿sí? Según los datos que nosotros fuimos pudiendo
laburar para este informe, en el año 2015 esos 700.000 planes sociales pasaron a 220.000, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hubo políticas que propiciaron que se genere empleo, que hubo mercado interno, que eso hizo que las fábricas puedan tomar gente, que eso hizo que las personas puedan poner negocios, que se mueva el dinero internamente, hace que nuestro país pueda tener una mejor calidad de vida, que nuestra población pueda tener una mejor calidad de vida y que ya no dependa de un plan social, ¿sí? Siempre dejando en claro que ni el plan social que se trata de ir disminuyendo con estas políticas de empleo, ni los derechos adquiridos como la asignación universal por hijo sirven ni alcanzan para vivir, ¿sí? Si uno no tiene un trabajo informal o un trabajo formal o una changa o lo que sea que haga, ese ingreso de dinero no alcanza para vivir, ¿sí? Entonces, para ir desmitificando, nadie vive de un plan social y nadie vive de una asignación universal por hijo. Ya que estamos haciendo este recorrido, podríamos pensar en qué cosas se fueron instalando a lo largo de estos años. Exacto, esto es importantísimo. Perdón, Nico, que te interrumpa. Esto es importantísimo lo que detallás, porque hasta el día de hoy sigue ese discurso, ¿viste? De que son todos planeros, de que cobran del Estado, pero nadie vive de eso, porque es un ingreso ínfimo. Pero también es importante pensar que se dio un cambio en este significado de lo que era un plan social que abordaba una problemática, a un derecho, a un menor que nace, reside o vive en la Argentina, ¿sí? Claro. Porque la creación de la asignación universal por hijo y la avanzada de derechos de la primera edad, ¿sí? De la primera etapa de vida, ya sea asignación por embarazo, asignación universal por hijo, para las personas que están dentro de la informalidad, eso dio la posibilidad a que ese plan social que depende de una política de cierto gobierno se transforme en una cuestión transversal que es muy difícil después para gobiernos que buscan recortar, que eso se elimine, ¿sí? Es más, a ver, tomando en cuenta los planes sociales y no los derechos, desde el año 2015 que termina hasta el año 2023 en 1.600.000 con la creación de los nuevos programas, ¿sí? De el gobierno neoliberal, tanto de Macri como de Milei, porque la situación se empieza a desbordar otra vez. Empieza a tener menos sustento técnico el derecho para volver a tener un paliativo sobre la problemática que se está dando. Te hago una pequeña pausa ahí porque me parece que es fundamental esto graficar para quienes nos están escuchando. En este momento, entonces, lo que nos estás comentando es que del 2003 para el 2015, que hubo un signo de gobierno con un determinado tipo de política a nivel económico, a nivel laboral, a nivel social, comenzamos a hablar ya no de planes sociales paliativos, ¿no? Los pesos que el Estado más o menos reparte para situaciones de emergencia, sino que comenzamos a transitar de el paliativo al reconocimiento de un derecho, y esto es porque tuvimos una situación socioeconómica laboral que fue cambiando de situación. Claro, exactamente, como lo decimos, Lauti, al generarse condiciones para que se genere un empleo ya tanto formal o informal, o lo que sea con un ingreso dentro del hogar, empiezan a disminuir los planes sociales para generar derechos para quienes les corresponde. A ver, a los menores, la asignación familiar era un monto de dinero que pagaba el empleador cuando quería, con
vicios de los sistemas del fines de los 90, al Estado hacerse cargo de ese dinero para que ese dinero realmente llegue al destinatario, que es el menor. Entonces, toda esa cuestión técnica que se va dando, que se le va buscando la vuelta para que esos planes sociales, que en algún momento fueron muchísimos, empiecen a disminuir, y esos derechos que se fueron consiguiendo se mantengan, se le da carácter de ley. La ley de asignación universal por hijo, ponele. Bien. Para dar un ejemplo, ¿no? A ver, como muchísimas otras leyes. A ver, la ley de moratoria. La ley de moratoria es un avance estrepitoso para las personas que durante muchísimos años trabajaron y sus empleadores no les hicieron los aportes correspondientes, y las personas habían laburado toda su vida. Entonces, en ese sentido, hay ciertos gobiernos que avanzan en la creación de derechos, y hay otros gobiernos que se encargan de generar algún paliativo mientras se recortan las áreas que otorgan esos derechos, ¿sí? Particularmente se dio el programa, la ley de moratoria, que le dio la posibilidad de jubilarse a 4 millones de personas, incluyendo a las amas de casa. A ver, ¿quién puede negar que su madre, su abuela, no podía salir a laburar porque se tenía que quedar con los pibes? Claro. Porque se quedaba con los pibes. Entonces, el reconocimiento a esas compañeras y compañeros que generaron un ámbito de confort en el hogar para esos niños, ¿sí? Tienen que estar reconocidos. Claro. Eso se llama tareas de cuidado. Claro. Entonces, tiene que ver justamente con con un posicionamiento con respecto a la seguridad social, abarcativo y no discriminatorio y no selectivo, digamos. Bien, ¿sí? Recuerdo que el prejuicio por esos años de mucha instalación mediática, porque a medida que vas comentando, ¿no?, todo este trajín del área de seguridad social del 2004 para acá, que hubo un cambio de paradigma claramente, la instalación de mediática con los prejuicios era muy fuerte, y una que estoy recordando ahora es cómo puede ser que se habían jubilado más de 4 millones de personas que no aportaron. La contracara, que habría que recordarle a quienes pregonaban este mensaje, es que tuvimos, por ejemplo, el detalle de 10 años de AFJP, que con la crisis del 2001 y posterior licuación del 2002, hubo aportes que directamente se fumaron de la mano y de la caja de los argentinos. Exactamente, y con la creación del régimen jubilatorio estatal, con el Estado siendo garante de esos años aportados, se pudo avanzar en que estas personas puedan jubilarse, ¿sí? Pero a ver, no solamente la creación de la moratoria para el acceso a la jubilación de ama de casa, sino la reparación histórica para jubilados que justamente habían quedado enganchados en montos mínimos por esta cuestión de las AFJP. Uno dice esta cuestión por no decir este robo infernal, claro, que se le hizo a nuestros compañeros y compañeras jubilados, ¿sí? A ver, y en el mismo sentido, pensar que durante el gobierno de Mauricio Macri se crearon las pensiones universales por adulto mayor. Entonces, ahí hay una diferencia, porque no es lo mismo tener una pensión que tener una jubilación. Uno con la jubilación tiene PAMI, uno con la jubilación puede acceder a los bonos. A ver, exacto, las pensiones por adulto mayor están hechas justamente para que las personas no se jubilen. Claro. Eso tiene que ver justamente con cómo uno ve la seguridad social. Tiene que ver con cómo con cómo el gobierno aborda la cuestión de la seguridad social. ¿Sí? Pero a ver, no solamente quedarnos en estas cuestiones propias de las personas que han sido vulneradas tanto por el sistema como por sus empleadores, etcétera. A ver, hubo un montón de programas que se generaron para la clase media también. A ver, los Procrear, programas para poder acceder a la primera vivienda.
¿sí? Los Procreauto, programas para poder acceder a los autos, al primer auto. O sea, todos esos programas, ¿sí? La beca Progresar, el Conectar Igualdad, la asignación familiar oncopediátrica, todos esos programas, ¿sí? Tienen un costo para quienes los hacen, que es que el poder real no se los va a perdonar nunca, ¿sí? Ese es el costo que hoy en día está pagando Cristina Fernández de Kirchner, y es una realidad, porque a partir de que hubo lucha social, a partir de que fue un reclamo de las masas, de las personas más vulneradas, etcétera, se ganó derecho para todas las clases sociales, para todas las clases sociales, inclusive los compañeros y compañeras de la clase media que pudieron acceder a su casa y a su auto, ¿sí? Entonces, ¿por qué este recorrido es importante? Porque es importante dar cuenta de que la seguridad social nos alcanzó a todos. Exacto. Nos alcanzó a todas las clases sociales, a toda la clase trabajadora, ¿sí? Y hay una diferencia clara entre dejarlo instituido como un derecho y que eso sea un programa o un plan, ¿sí? Claro, a ver, esto fundamental marcarlo porque mucho después es, bueno, nosotros siempre pensándolo en cómo es el término para lo que es la disputa desde el sentido del mensaje en las áreas de comunicación, que mucho después, por ejemplo, hoy en día tenemos un sector del macrismo que se regodea que dio pensiones y jubilaciones históricas. Pero es interesante que, digamos, nos puedas traer, ¿no?, desde ahí del área, con el conocimiento que tenés, Nico, que nos digas, bueno, che, pero mirá que pensarlo como una pensión es toda también una cosmovisión de la seguridad social. Y estoy pensando en cómo una cantidad de algunas medidas que no pudieron tener un rango de derecho y a lo mejor quedaron a medias, hoy este gobierno directamente las está liquidando por decreto, por ejemplo. Y así se avanza en el vaciamiento de distintas áreas o el debilitamiento de otras. Exactamente, exactamente. A ver, ¿por qué nosotros, desde nuestro lugar de trabajadores de la seguridad social, de trabajadores estatales como ATE, ANSES, nosotros queríamos hacer este recorrido? A ver, la realidad es que nosotros hemos sido muy críticos de los gobiernos kirchneristas. Nosotros hemos estado a la vanguardia de paros, hemos estado a la vanguardia de manifestaciones y hemos estado a la vanguardia de luchas en los años de los gobiernos kirchneristas, ¿sí? Pero no podemos ser indiferentes con el recorrido que nos precede a los datos reales que se daban en esos tiempos. A ver, sería muy hipócrita de nuestra parte, habiendo sido opositores en ese momento y haber confrontado muchísimas veces con el gobierno, hoy nobleza obliga, ¿sí?, dar cuenta de estos datos, dar cuenta de cuál es la cosmovisión de la seguridad social para un proyecto político y cuál es la cosmovisión de seguridad social para otros. ¿Cuál es la cosmovisión de una patria de un país que pueda progresar? A ver, en el año 2015 la jubilación mínima era la más alta de la región. Nosotros no podemos mirar para otro lado. Nosotros no podemos mirar para otro lado en ese caso. A ver, el desempleo llegó a tasas mínimas en el año 2015 de 5,9. ¿Sí? A ver. Hay que irse al 74 para buscar un registro histórico similar. Exactamente, hay que irse al 74. Entonces, a ver, nosotros creemos que esto es un fallo político, lo que se hizo con Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros fuimos a un paro la semana pasada, hicimos paro a nivel nacional y también marchamos a la Plaza de Mayo, porque entendemos que esto no es
contra Cristina Fernández de Kirchner. Esto es una forma de disciplinar a todos y cada uno de los que estamos de un lado de la mecha, como diría el indio. Hay que ver de qué lado de la mecha se encuentra cada uno, y particularmente nosotros siempre estamos del lado de la ampliación de derechos, ¿sí? Entonces, mirar para otro lado en este momento es no entender que esto atenta contra todas las garantías democráticas. Así es, Nico. Súper completo, y me quiero detener con uno de los datos que dabas cuando comenzabas en la columna. En el 2003, nada más y nada menos que 2 millones de personas que percibían planes sociales, y en el 2007, apenas unos años después, bajó a 700.000 personas. Eso significa que hay políticas, había en ese momento políticas públicas precisamente para que la gente pudiera acceder a un trabajo. Algo que falta hoy, y precisamente hoy en el comentario de inicio hablábamos de los recortes en materia laboral. Bueno, esto que vos trajiste hoy a colación y que te agradecemos muchísimo, da cuenta de que cuando hay políticas que son más que necesarias, precisamente la situación avanza y las personas tienen condiciones dignas. Lamentablemente hoy estamos en un periodo de retroceso enorme, y que, como siempre decimos, va a costar muchísimo poder revertir todo esto, porque el daño lo hacen rápido, pero revertirlo cuesta mucho. Pero es más que necesario lo que hiciste hoy, Nico, de traer este resumen de todas esas políticas. Así que, bueno, desde acá siempre estamos más que agradecidos, y te esperamos el lunes próximo. No, por favor, la verdad que yo estoy agradecido con ustedes y con todos los que nos escuchan lunes a lunes. Particularmente nos parecía esta vez traer las cosas que sí se hicieron bien, ¿sí? Porque entendemos que el ataque y la embestida es por las cosas que se hicieron bien y no por las cosas que se hicieron mal. Totalmente. Así que les mando un abrazo grande para todos los que nos escuchan, y nos encontramos el lunes que viene seguramente. Hasta el próximo lunes, un abrazo grande. Nos vemos. Nicolás Riquelme, delegado de ATE ANSES Rosario, pasaba en el micro de Seguridad Social de Sin Lugar para los Haters.